al capítulo 9 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 9, en donde vamos a estar meditando en esta tarde consejos para las ofrendas de la iglesia. Consejo para las ofrendas de la iglesia. Yo sé que este es un tema que no a muchas personas les gusta escuchar. Es un tema un tanto complicado, ya que pues crea cierta repulsión el dar para la obra del Señor. Pero es importante también que atendamos a los mandamientos que el Señor nos da. Fíjate que Segunda de Corintios capítulo 9, ahora el Señor en Segunda de Corintios capítulo 9, todo el capítulo vamos a leer. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco a vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Por la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. La ofrenda nunca debe de verse como una obligación o como un asunto a regañadientes. La ofrenda es adoración a Dios. Es adoración pactual. Es adoración del pacto que nosotros, así como Dios ha hecho pacto con nosotros, nosotros nos comprometemos para llevar esta adoración. El creyente debe, por amor y por gratitud, presentar su ofrenda delante de Dios. No es por obligación, es por amor y por gratitud. La iglesia tiene que sostenerse de alguna manera. La iglesia, sin las personas que donan su tiempo y dinero, no puede subsistir. La iglesia tradicional recibe subsidio del gobierno,
Los sacerdotes son pagados por el gobierno. Y así ellos crean sus propias ONG que son subsidiadas por el gobierno. Pero las iglesias cristianas, los movimientos cristianos no reciben subsidio del gobierno. De hecho, hay un principio en el gobierno que nosotros debemos de entender bien para entender lo que significa adorar a Dios. Nosotros no somos considerados iglesia. La iglesia tradicional sí es considerada iglesia. Es la iglesia del Estado. Nosotros no, nosotros somos considerados una ONG. Y una ONG es una organización sin fines de lucros. Y esa ONG está supuesta a colectar el dinero de los miembros de la iglesia y presentar ese dinero. Prácticamente tiene que hacer reporte al gobierno, tiene que llevar bien un registro, porque tiene que justificar las entradas y salidas que recibe, que tiene esta iglesia. Sin embargo, cuando llegamos a este capítulo, de hecho, los dos capítulos que hablan de las ofrendas, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo toma prácticamente como ejemplo a la iglesia de Macedonia, de una iglesia de Europa, que prácticamente él envió a Tito para que promoviera ofrendas en estas iglesias, en la de Macedonia, Acaya y otras iglesias que pertenecían prácticamente estaban cerca del mar. Entonces estas iglesias prácticamente también eran perseguidas. La razón por que el apóstol Pablo pide ayuda, y él quiere dejar bien en claro que no obliga a nadie a dar, sino que el apóstol Pablo está diciendo: yo propongo las ayudas porque la iglesia de Jerusalén está en hambruna, está pasando un tiempo de persecución grande, y prácticamente por causa de la persecución no pueden trabajar ni tampoco pueden colectar dinero. Entonces están sufriendo grande hambre, hasta la muerte, la iglesia de Jerusalén. Entonces los hermanos de Macedonia se solidarizan con la ofrenda, y no solamente ofrendan, sino que el apóstol Pablo quiere marcar que ellos han dado de su pobreza, porque también era una iglesia perseguida y una iglesia que estaba pasando de dificultades económicas. Entonces el apóstol Pablo dice: ellos me suplicaron a mí y a la embajada que envié a esta iglesia para que les permitiéramos nosotros dar para la obra del Señor. Y nosotros les permitimos dar, y no solamente eso, dice, sino que ellos dieron mucho más de lo que nosotros habíamos esperado que dieran. Entonces ustedes pueden ver que el apóstol Pablo está hablando de la iglesia de Macedonia con mucho respeto, con mucho cuidado, porque entiende que esta iglesia ha crecido en el amor del Señor. Y entienden algo muy importante también, que así como la iglesia de Judea fue la pionera y envió misioneros a prácticamente a toda Europa, o a las partes de Europa donde llegó el evangelio primero, ellos se deben a la iglesia de Judea para sostenerlos en este tiempo tan complicado. Entonces cuando nosotros vemos, ellos no ven como una carga ofrendar, no ven como una carga diezmar, todo lo contrario, ellos lo ven como un privilegio. Por eso la palabra que utilizan es la palabra caritas, que significa un servicio a favor de alguien, un privilegio para servir a los demás. Ahora el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia mucho más acomodada, no estaba sufriendo persecución,
una iglesia mucho más adinerada, una iglesia con más oportunidades de dar, pero tacaños, muy tacaños. Y es lamentable, ¿verdad?, que haya esa clase de personas en la iglesia que no ven el dar como una adoración a Dios, sino más bien lo ven como una carga. Esta iglesia de Corinto era una iglesia, prácticamente Corinto estaba en un puerto y había mucho comercio, y la mayoría de los cristianos, de los hermanos de la iglesia, venían de ese trasfondo, eran comerciantes, entonces eran personas acomodadas que tenían suficiente dinero para dar una ofrenda jugosa para mandar a los hermanos de Jerusalén. El apóstol Pablo también quiere ser correcto en lo que está haciendo, y él dice: yo no estoy pidiendo para mí, ¿sí? Yo no estoy pidiendo para mí, sino que lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo para ayudar a los hermanos que están en necesidad. Hermanos, la generosidad de los macedonios trasciende cualquier entendimiento de nosotros. La iglesia, dice el apóstol Pablo, así como los macedonios, ofrendan abundantemente. Abundante, debe de ofrendar. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando después de que Nehemías terminó la reconstrucción de la muralla, el sacerdote Esdras hace una colecta para restaurar algunas grietas, algunos problemas que habían en el templo. Y dice que convocó al pueblo y tuvo que parar al pueblo, tuvo que decirle al pueblo: ya no traigan más ofrendas, porque ya nos sobra para el trabajo que tenemos que hacer en el templo. ¿Cuál era la razón? ¿Sí? ¿Cuál era la razón por qué los hermanos ofrendaban? La razón principal por qué los hermanos ofrendaban es porque ellos reconocen que se deben a Dios, que se deben al ministerio, que se deben a la iglesia, que se deben a la restauración de aquellas cosas que son sagradas para Dios. Es muy interesante notar, y este versículo muchas veces ha sido sacado de contexto y lo utilizan los pastores y predicadores del Evangelio de la Prosperidad para maldecir y para sugestionar a los hermanos de la iglesia. Pero es un versículo del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender el contexto de las ofrendas y de los diezmos. Es Malaquías 3:10. En Malaquías 3:10, el Señor, a través de su profeta, está llamando al pueblo al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Por qué al arrepentimiento? Porque el pueblo ha presentado como ofrenda animales que no cumplían el requisito para ser presentados como ofrenda. En este tiempo, los animales eran presentados ciegos, cojos o animales raquíticos. Lo más inútil de la manada era llevado al templo para presentarlo como ofrenda. Entonces, en el verso 10, el profeta hace prácticamente, estoy hablando del capítulo 3, verso 10, les lanza un reto y les dice prácticamente en la primera parte del versículo: traed los diezmos al alfolí. El alfolí era una caja que se ponía en la parte trasera del templo, en la parte de atrás del templo, donde todos los que iban a adorar estipulaban qué ofrendas iban a dejar y ponían ahí el dinero, ponían ahí la vianda que llevaban en ese día, perdón, el dinero prácticamente que llevaban. Entonces él le dice: trae los diezmos al alfolí. Ese es un llamado a la adoración. Adoren a Dios por medio de esto. Pero después, en la segunda parte del versículo, dice: y probadme en esto, y abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Hace el llamado a la adoración, pero también hace una promesa: yo voy a dar no con limitación, sino que voy a dar hasta que sobre y abunde en ustedes. Hermanos, ¿por qué dice esto el profeta? Porque la ofrenda
Es una adoración de pacto. Dios pacta con nosotros y nosotros pactamos con Dios. No de la manera como lo ve el Evangelio de la Prosperidad. Porque ellos dicen decreta, reclama. Y eso no es así. Usted puede dar hasta el último peso que tiene en su bolsa y no va a recibir bendición si no está bajo la voluntad de Dios. Y otra cosa, esto es algo que yo pongo en práctica. Si usted va a ofrendar con remordimiento, yo le aconsejo que no lo haga, porque se está maldiciendo a usted mismo y está maldiciendo a la iglesia con la ofrenda que está dando. Por eso la ofrenda tiene que ser espontánea, algo que nace de un corazón agradecido, algo que nace como gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida. Ese es el contexto en el que este capítulo es escrito. Entonces el llamado a la ofrenda de Dios tiene que ser en esta dirección. La primera es generosidad. Tenemos que aplicar el principio de generosidad que los macedonios utilizaban. Los macedonios no eran ricos. Los macedonios no tenían plata, pero tenían la buena voluntad para ofrendar. Y eso me lleva a recordar cuando Jesús ve a una anciana que llega, viuda, una mujer que era de edad, llega y pone 2 blancas. Era como, lo podemos comparar como que usted llega y deposita 2 centavos. Más o menos así podemos comparar. O sea, la ofrenda no era grande. La ofrenda era la más pequeña de todas las ofrendas que habían llegado ese día al templo. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Esta mujer puso más que todos los que han venido a poner aquí. Los discípulos se quedan así, ¿no? Pero ¿cómo es que esta mujer puso más dinero que todos los que llegaron a ofrendar? Jesús les da la razón. Porque ella de su pobreza puso su corazón ahí. Puso su corazón ahí. Esta es la misma idea que el apóstol Pablo está desarrollando. No es la cantidad que dieron los macedonios. No. No es la cantidad la que hace que prácticamente la ofrenda sea acepta delante de Dios. Es la actitud con que el ofrendante deposita esa ofrenda. Es la forma, es la manera, es el amor, la pasión con la que la persona pone esa ofrenda. Esa mujer no tenía más. 2 blancas y se acabó. Esa era la moneda que ellas tenían. Pero ella lo puso en la canasta de las ofrendas, como le podemos llamar en un término más contemporáneo. No esperando recibir que Dios le iba a dar 1000 dracmas después, o que Dios le iba a dar 1000 denarios después. No. Si las blancas era la moneda más bajera que había en esa época. Ella no lo puso pensando, si yo le doy 2 blancas al Señor, el día de mañana el Señor me va a poner en la cuenta bancaria $10,000 y estoy feliz de la vida. Dios no obra de esa manera. Yo siento decirlo, pero Dios no obra de esa manera. Ella pone, y Jesús lo dice, de la pobreza pone su corazón en la ofrenda, pone su vida en la ofrenda. Ella sabe que se queda sin 2 blancas y posiblemente era lo único que tenía para comer ese día, pero ella sabe que él tiene que darle al Señor lo que es del Señor. Ese es el principio que Jesús desarrolla cuando dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, la ofrenda es parte fundamental de la adoración a Dios y debería de ser una práctica que nosotros hacemos, de apartar durante la semana la ofrenda que vamos a depositar en el día domingo. No lo vayan a hacer como yo, que a veces se me olvida traerla, la dejo sobre el escritorio, la preparo pero la dejo en casa al final. Pero ese ya es problema de mi memoria que me está fallando. No, usted tiene que acordarse durante la semana que Dios tiene cosas bellas para nosotros y que nos debemos a Él. Entonces los macedonios aprenden que es con generosidad. Mira el verso 1 y 2 de 2 Corintios capítulo 8.
Asimismo, hermanos, dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Se dan cuenta la belleza de estos versículos? De su pobreza ellos dieron para la obra del Señor. Alguien podrá decir, pero a mí que me interesa la iglesia de otro país o de otro lugar. Yo tengo que velar por la iglesia mía. Somos un solo cuerpo. Y como un solo cuerpo, nosotros debemos de adorar de esta manera al Señor. Pablo aquí está usando un juego de palabras que demuestra la entrega total de los hermanos de Macedonia. La iglesia estaba llamada a ofrendar tiempo, a ofrendar dinero, a ofrendar su energía por causa del Evangelio. Ahora, hermanos presentes y los que nos siguen por este medio virtual, yo les digo, ¿cuántos de ustedes testificaron de Cristo durante la semana? Porque eso es parte de la adoración a Dios. Tuvieron la oportunidad de decirle a alguien en la calle, a algún amigo, mire, ¿sabe qué? Los domingos nos reunimos para tener adoración a Dios, lo invitamos. Es parte de ofrendar nuestro tiempo. ¿O cuántos de ustedes están dispuestos a abrir su casa para que se predique el Evangelio en ese lugar? Para tener estudios bíblicos, donde podamos aprender todos lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, cuando nosotros hacemos estas cosas, nosotros estamos demostrando amor, fe, una fe total, una entrega total a la obra de nuestro Señor. La iglesia no debe de acostumbrarse a ofrendar con limitación, debe de acostumbrarse a ofrendar con todo lo que tiene. No estoy hablando de que se quede sin nada la persona. Estoy hablando de que se deposite ella, en la ofrenda que presenta delante de Dios. Mira el verso 3 y el verso 4 del capítulo 8 de segunda de Corintios. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con gran agrado han dado conforme a sus ofrendas y aún más allá de sus fuerzas. Fíjese bien, más allá de las capacidades han dado. El verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos, mire, charities, esa es la palabra que utiliza, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio, charities, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos están dispuestos a ofrendar. Hermanos, la iglesia debe ver la ofrenda como un acto de adoración a Dios. Al ofrendar hay algunas características del fruto del Espíritu. Tenemos amor, gozo, bondad, benignidad. Bondad es igual que benignidad, y fe. Mire, cuatro características del fruto del Espíritu: amor, gozo, bondad, fe. Todas estas son parte del fruto del Espíritu que nos lleva. Los corintios, gente de más comodidad, no están poniendo en práctica este principio. Por eso es que Pablo les está escribiendo: ustedes son más maduros, ustedes tienen más tiempo, ustedes deberían de ser ejemplo de los hermanos de Macedonia. Pero al contrario, los hermanos de Macedonia están sirviendo de ejemplo para ustedes en cuanto a este servicio. La ofrenda que se presenta a Dios tiene que ser una ofrenda que se presente con amor y libertad. Amor y libertad. ¿Por qué? Amor, porque es para el servicio de la obra del Señor. Libertad, porque no tiene que ir de un corazón mezquino, tiene que ir de un corazón agradecido a Dios. Tres cosas: amor, gratitud y privilegio. Estas son tres características. Y ¿sabe qué es lo más curioso? Que el apóstol Pablo utiliza todo este contexto
con una palabra muy común y que la utilizamos bastante, es la palabra koinonía, compañerismo. Yo me solidarizo con mis compañeros de milicia. Ese es mi trabajo. Entonces, utiliza también la palabra diaconía como servicio. Es un servicio que yo estoy presentando a favor de alguien. Entonces, hermano, ¿y sabe qué es lo más curioso? Que utiliza esta palabra diaconía en el versículo, en el 8, capítulo 8, verso 4, capítulo 9, verso 1, capítulo 9, verso 12 y capítulo 9, verso 13. En estos versículos utiliza esta palabra, diaconía. Apoyarse entre hermanos es demostrar fe viva. Apoyarse entre hermanos es demostrar que nos amamos los unos a los otros. Jesús sirvió a su iglesia hasta el último momento. ¿Sabe qué es lo que el Señor hizo en su demostración de servicio la noche que fue entregado por Judas Iscariote? Lavó los pies de los discípulos. El maestro. Yo me puedo pensar con estos pastores y predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que si una cinta del zapato se le suelta, llama a un servidor, ven a amarrármelo. No están dispuestos a servir. La idea de estos predicadores es ser servidos a ellos. Pero Jesús no. Jesús, ¿qué dice? Y Pedro se le niega: Señor, tú eres el maestro. ¿Cómo tú no vas a lavar mis pies? La respuesta de Jesús fue simple y sencilla y directo a la yugular. Jesús le dice: si no permites que te lave los pies, no eres digno de este reino. No eres digno de este reino. Entonces Pedro le dice: no, señores, no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Y Jesús le dice: es que el que está limpio no necesita ser limpio. Si estás lavado, estás lavado. Necesito, porque es necesario que esto sirva de testimonio para los demás. El servicio. Jesús vino a servir. Jesús vino a darse. Jesús vino a entregarse por amor de nosotros. Hermano, cuando la iglesia se apoya, este acto de servicio promueve la unidad de la iglesia. Cuando la iglesia se apoya entre sí, este acto de servicio promueve la fortaleza de la iglesia y crece, se desarrolla y empuja como un solo cuerpo hacia adelante. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de la iglesia? La responsabilidad de la iglesia está prácticamente en los versos 6 en adelante. Pero os digo, el que siembra escasamente. Mire, este es un principio de siembra y de cosecha. Pensemos en el agricultor. En el agricultor va a ir a sembrar 2 manzanas de tierra, que es un equivalente a más o menos unas 8 acres de tierra. Pero las va a sembrar. No las cuida, sino que solo siembra. ¿Va a recibir cosecha? Por supuesto que no. Pero si las cuida, va a recibir bastante, ¿verdad? Frutos de su trabajo. Pero ¿qué tal si él decide sembrar solamente un acre? Que viene a ser como un cuarto de manzana. ¿Qué tal si piensa: voy a sembrar un acre nada más de tierra? ¿Cuánto va a recibir? Mucho menos que si siembra 8 acres. Este es el principio o la analogía que usa el apóstol Pablo es del agricultor. El agricultor sale a sembrar ¿cómo? Con fe, ¿verdad? Porque todavía no ve el fruto de su trabajo. Él siembra, nace el fruto, nace la semilla, se reproduce y al final va a ver el fruto. Pero él va a sembrar con fe. Por eso siembra abundantemente, porque sabe que entre más siembre, más oportunidades tiene de cosechar bastante. Entonces el apóstol Pablo dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente cambia de escasez a generosidad, de mezquinidad a generoso.
Pero el que siembra generosamente, así cosechará generosamente. Y este es un principio de agricultura que utiliza el apóstol en este sentido y nos instruye a nosotros para que nosotros sembremos en la obra del Señor. Pero luego pasa al verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjese, del agricultor pasa a lo personal. Esto ya va contigo. Cada uno dé conforme su corazón le indica. Si su corazón le indica dar bastante, de bastante. Si su corazón le indica dar poco, de poco. Porque al final es lo que su corazón le indica. Y su corazón, y estamos hablando de un corazón agradecido por la salvación que Dios le ha dado. Entonces dice, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Aquí es donde entra la parte muy importante, la parte emocional. Porque a veces el tacaño no da, no porque no tenga, sino porque en realidad es tacaño, no quiere dar. Por eso es que no da. Entonces, por eso dice, no dé con tristeza. Si va a dar con tristeza, mejor no dé nada, dice el apóstol Pablo. Sino que dé con alegría, con gozo, con regocijo, dé con alegría. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Tampoco dé por necesidad. Y esto es importante, hermano, porque hoy se manipula la gente. Mira, deposita la cuenta bancaria de la iglesia $1000 y mañana tu hijo sale de las drogas. Eso es manipulación. Manipulación pura. Y cuando usted vaya a una iglesia de esta clase, corra de ahí, salga de ahí, porque esa no es la iglesia del Señor. No es, porque uno no da por necesidad, uno da por gratitud. Mire, yo casi no tengo para pagar el mortgage, casi no tengo para pagar la hipoteca de la casa. Bueno, el pastor le dice, haga un pacto con Dios, comprometas este año a darle $30,000 a Dios, y Dios va a ver cómo lo va a multiplicar su ofrenda. No se trata de eso. Huya de esos lugares, porque esos lugares no son lugares donde el evangelio puro de Dios se predica. Entonces Él nos llama, den las ofrendas, no por tristeza, no por necesidad, sino que, ¿por qué? Vea lo que dice el versículo. Porque Dios ama al dador alegre. Esta palabra amar no viene del verbo que Dios se siente complacido, sino que Dios prácticamente se siente agradado por lo que la persona ha hecho. Porque Dios ama, no es de amar, sino que de sentirse complacido, agradecido. Dios se agradece cuando una persona honestamente da a la obra del Señor. Entonces, pero aquí viene la confirmación de la promesa en el verso 8. Y poderoso es Dios, dice, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, don de Dios. Recuérdese que esto de dar también es un don de Dios y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 como parte de los dones espirituales que recibimos. No todos tenemos el don de dar. Hay personas que tienen un don increíble, ¿verdad? Que dan y dan todo lo que tienen. Yo conocí a una persona que si la camisa le pedían esa, daba en el camino. Esas son cosas que son dones que ya viene la persona. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este es el fin último. La siembra, hermanos, es en todo tiempo. La siembra es cuando yo estoy sin nada. La siembra es cuando yo tengo bastante. La siembra es cuando yo verdaderamente estoy pasando dificultades. Yo ofrendo porque me debo a Dios. Hermanos,
Así de que la iglesia siembra en fe, siembra en amor cristiano, siembra en todo. Y yo quiero cerrar con esta parte. El verso 10. Mire lo que dice el verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí estamos hablando del principio de siembra. Así como el que siembra va en fe, Dios prosperará el fruto de su trabajo, pero también la justicia de su corazón será prosperada. Hermanos, Jesucristo es el siervo sufriente que sigue llamando a la iglesia a la unidad y le instruye en fe y en amor por los demás. Jesús se entregó en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Por qué? Por nosotros, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios, ahora por la gracia de Cristo hemos venido a ser amigos de Dios. Y así nos sigue llamando. Como iglesia debemos seguir el ejemplo del Señor en amor, en justicia, en paz y en servicio cristiano. Ese es el llamado de la iglesia, ser como Jesucristo es. La iglesia tiene un compromiso en estas áreas con Dios, con el prójimo y consigo mismo. Cumplámoslos con amor y fe hasta el día de la redención. Amén. Oramos, hermanos. Gracias, Padre. Te damos en esta hora por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos instruyas más y más, que nos lleve a conocerla, Señor, y que podamos entender, Padre, tu buena voluntad para con nosotros. Señor, en esta hora, Padre eterno, estos son temas un poco complicados, pero necesarios, Señor, para la vida cristiana. Yo te pido que cada uno de los que han escuchado, Señor, puedan ser apercibidos y llevados, Padre, al reconocimiento de la verdad. En Jesús, amén y amén.